semestre. El próximo semestre vamos a repetir Geotecnia Numérica 1. Pero bueno, cuando la dictemos, quizás en el otro o dentro de 2, el contenido de esa asignatura, Geotecnia Numérica 2, es complementario a esta y contiene lo que está en pantalla. Para presas, flujo transitorio, suelos no saturados, problemas dependientes del tiempo y los modelos BBM, Barcelona Basic Model, NGI ADP y SCLI-1S. Y para problemas dinámicos, fundaciones de máquina, respuesta de terreno y ingeniería geotécnica sísmico, todo con HS Small. Para modelos de estado crítico, aplicables a presas de relaves, con problemas de licuación estática, licuación sísmica y los modelos NORSAN, UBC-SAN y PM4-SAN. Y, por último, algunos problemas avanzados, como criterios, modelos constitutivos basados en criterios J3, algoritmos numéricos, problemas de localización de deformaciones y problemas THM, que quiere decir termo-hidromecánicos. Hoy, en esta última clase de Geotecnia Numérica 1, vamos a hablar de túneles TBM y tengo adicionalmente una presentación que no es para presentar y explicar, es más bien para que la tengan, sobre la auditoría de modelos numéricos en geomecánica. Y voy a completar la presentación con algunos casos históricos interesantes que complementan digamos, la descripción teórica. Empezamos entonces con la simulación de túneles de dovelas. Entonces, ahí empezó un video de la firma Herregnet que explica lo que es un túnel de dovelas de doble escudo. Este es un video de 13 minutos. Yo voy a saltear alguna cosita para ir un poquitito más rápido, pero va a llevar su ratito. Entonces, una tunelera es una máquina de sección circular que excava un túnel rotando mediante una cabeza de corte. El túnel es sostenido por pernos y hormigón proyectado en el caso de rocas y sostenido fundamentalmente por anillos de dovelas en el caso de suelos. Estamos, en este caso, estamos mostrando un proyecto en particular. Lo que acabamos de ver es el tren completo que significa la tunelera, y lo que estamos viendo ahora es cómo avanza la tunelera. Está rotando. Cuando se puso en colorado esta cosa, el gripper, esto que aquí está verde, cuando se ponga colorado es porque está haciendo fuerza contra los laterales del macizo rocoso en este caso. Y al funcionar, al hacer fuerza contra los laterales, tiene la reacción necesaria para empujar la cabeza de corte. En algún otro momento, la tunelera, en vez de estar avanzando haciendo fuerza con el gripper contra los laterales, trabaja también reaccionando contra las dovelas ya construidas. Entonces, déjenme salir del láser para ver si puedo avanzar un poquito más. Y ahí entonces está recogiendo los pistones, instalando la dovela, el conjunto de dovelas forma un anillo, y este anillo va a quedar entonces enfrente de otro anillo ya construido. Los anillos quedan muy comprimidos entre sí porque quedan comprimidos por unos pistones. En este caso, esto es una tunelera de doble escudo porque avanza por dos mecanismos diferentes. Porque los pistones ejercen fuerza contra los anillos ya instalados, o porque los grippers, estas mordazas laterales, ejercen fuerza contra los laterales. Entonces la tunelera va excavando, haciendo fuerza por fricción contra los laterales mediante esas mordazas
que ejercen presión contra las paredes del túnel, y cuando coloca un anillo y puede hacer fuerza contra el anillo, entonces afloja las mordazas, avanza haciendo fuerza contra el anillo y comprimiéndolo fuertemente, y luego vuelve a accionar la mordaza. Entonces, cuando la mordaza en este dibujito está verde, es porque está trabajando y haciendo fuerza. La máquina avanza, la mordaza es verde. En algún momento la máquina deja de avanzar y la mordaza ya se va a poner de otro color, y van a encontrar entonces la secuencia. Ahí, por ejemplo, la mordaza avanzó y lo hizo haciendo fuerza con los gatos contra el escudo. No todas las TBM son así. Esta es una TBM que me ayuda a tener este video porque me permite mostrar los dos mecanismos típicos, que es el de la TBM de cuerpo abierto, que trabaja haciendo fuerza con mordazas, la que se pone colorada y verde, y las TBMs convencionales de escudo simple, que trabajan solo con los gatos, que hacen fuerza y reaccionan contra los anillos que van siendo construidos. Como se dan cuenta, esto hace un túnel de sección circular y son particularmente eficaces estas máquinas para hacer túneles largos. Bien, el procedimiento constructivo es el que acaban de ver para una TBM. La TBM puede ser de tipo EPB, Earth Pressure Balance, o balance de presión de tierras, o slurry. Y el nombre depende de que la máquina funcione sosteniendo el frente de excavación mediante tierra, que es la misma tierra excavada mezclada con espuma, el caso de la tunelera EPB, o sosteniendo el frente de excavación mediante una mezcla de esta tierra con una abundante cantidad de agua y espuma, lo que forma un barro que llena toda la cavidad que hay detrás del disco de corte. Tengo el disco de corte acá, la cavidad inmediatamente atrás, y esa cavidad es la que se llena con tierra o con barro cuasi líquido. Entonces, fundamentalmente el funcionamiento es que el disco gira, avanza el ancho de una dovela, y en el caso típico de las máquinas de simple escudo, se detiene para recoger los gatos y colocar la dovela. En el caso de las máquinas de doble escudo, el disco puede seguir rotando porque está reaccionando contra los grippers, contra las mordazas laterales. Pero eso ocurre solamente en rocas. No se puede usar mordazas en suelos porque cuando la mordaza se fuerza con los laterales en suelos, simplemente rompe el terreno. Bien, entonces la secuencia constructiva que hay que modelizar es estos 4 puntos, y eso nos exige en un modelo modelizar la presión en el frente dada por el balance de tierras o por el slurry, el grout lateral, que es la pasta de cemento que se coloca entre el anillo de dovelas y el terreno para lograr un íntimo contacto. Y aquí viene un modelito, está en 3D, en el que van a encontrar el escudo modelado con elementos placa, un espacio que no tiene elementos placa, que es donde se aplica la inyección lateral, y otra vez elementos placas que representan los anillos de dovelas. Una modelización relativamente simple del problema en 2D puede llevarse a cabo con esta secuencia. Se puede desactivar suelo y agua y activar placas con la rigidez que simule el escudo de la TBM. Si me dejan ir para atrás, le decimos escudo a la TBM a todo este cilindro de acero rígido que constituye la caparazón que hay detrás del disco de corte. También se puede, en vez de colocar este elemento placa que representa el escudo de la TBM, se puede activar una presión distribuida. Déjenme ir para atrás. Si nosotros, en vez de poner este elemento placa, ponemos en este lugar una presión de adentro hacia afuera que mantiene el diámetro de la
excavación razonablemente estable, constante, porque en realidad está representando el efecto de este escudo de acero. Y después hay que modelar de alguna manera el hecho que las TBM no son cilindros, sino que son conos. Ustedes imaginen que hay que hacer un túnel con esta forma, y para poder hacer un túnel con esta forma, uno no puede usar una herramienta cilíndrica porque toca acá. Para que la TBM pueda simplemente doblar, funcionar, las TBM son cónicas. Entonces el diámetro mayor es en el frente y atrás tiene un diámetro menor. Esto es el escudo y aquí salen las dovelas. Y entonces se forma este espacio anular que es el que es inyectado con grout. Pero para la modelización de la excavación en la longitud de la TBM, aquí tengo una máquina de un cierto diámetro y acá atrás tengo un diámetro menor, con lo que en general el suelo se derrumba sobre la máquina, o sea, se produce una reducción del diámetro de la excavación y un alivio de las tensiones efectivas en el terreno porque la máquina es cónica. Para modelar que la máquina es cónica se pueden hacer muchas cosas, entre la cual está aplicar una contracción en las placas, forzar a que las placas que formaban un círculo de un cierto diámetro, equivalente al frente de la tunelera, se contraigan para formar un círculo de un diámetro equivalente a la cola de la tunelera. Alternativamente, se puede, si no pusimos elementos placas, se puede forzar una deformación volumétrica, una contracción volumétrica en el material excavado por la TBM. Luego de eso toca aplicar el grout. En un modelo 2D no tiene ningún sentido imaginar que vamos a modelizar la estabilidad del frente. Me dejan ir para atrás de vuelta. Esta estabilidad del frente, dada por la presión del balance de tierra sobre el slurry actuando en la cámara de la TBM y hacia adelante, que mantiene el frente estabilizado, todo eso en un modelo 2D es simplemente un círculo de aire, o sea, no se ve nada. Pero el grout que corresponde a la inyección del espacio anular que hay entre la dovela y el terreno, ese sí lo podemos modelizar. Recuerden, tenemos una excavación que es el diámetro del frente de la TBM, una excavación, un diámetro de la cola de la TBM un poquito menor, un espesor de la chapa de la TBM, con un cierto juego por dentro están las dovelas. Entonces yo las dibujo, bueno, quise cambiar de color y fracasé. Entonces las dibujo exageradas, pero más o menos quedan ahí. Entonces, entre el diámetro exterior de la excavación y el diámetro exterior de las dovelas queda un montón de espacio. Y ese es el espacio que se rellena con pasta de cemento, que es el grout. Este grout hay que modelizarlo porque uno lo instala en un cierto volumen, pero a una cierta presión. Entonces, la presión que el grout ejerce entre la dovela y el terreno, para la dovela no interesa por ahora, pero hay que hacerla actuar en el terreno. Y luego toca activar, apagar el grout y activar en los elementos placas que representan los anillos de dovelas. Y con esto tenemos una modelización simplificada, bidimensional, de la excavación de un túnel de dovelas. Esto es todo lo que le vamos a pedir a ustedes que comprendan bien, pero bueno, es un primer paso. Los túneles de dovelas se analizan fundamentalmente en 3D, porque todo el mecanismo que estamos describiendo, déjenme ir para atrás otra vez, y que está representado en este dibujo, es un problema muy 3D.
Mi primera experiencia modelando un túnel TBM fue en el 2001. Iba a hacerse el emisario Matanza-Riachuelo y la empresa Soletage me pidió que hiciera un análisis, una estimación de qué estábamos hablando en cuanto a necesidades de sostenimiento. Y en aquel entonces, con las herramientas y conocimientos que tenía en aquel entonces, de esos 22 años, hice este modelo que es básicamente lo que acabo de describir de una manera muy simplificada, asumiendo que la excavación iba a producir entre el anillo delantero, perdón, entre el diámetro de adelante y de atrás de la TBM, iba a producir una contracción que podía ser de 0,5 al 1%, y salían unos desplazamientos y salían unas solicitaciones que era función de la contracción, o sea, de cuánto era la reducción de diámetro y de la presión con la que se aplicara el growth. Si esto es creíble o no, no importa, lo presento porque es interesante ver que ya hace más de 20 años un problema de TBM que luego no se construyó, se resolvía de esta manera. Tratando de entender un poco mejor qué es lo que está ocurriendo en la mecánica de la interfaz entre la tunelera, el terreno y los anillos de dovelas, sigamos el trabajo de Suigen y Díaz, que está aquí descrito. Nosotros hacemos la hipótesis de que logramos inyectar el espacio anular entre el anillo de dovelas y el terreno mediante un diagrama de presiones de inyección que asumimos alegremente que tiene esta forma. O sea, le ponemos una cierta presión de inyección en un punto, asumimos que es un fluido perfecto y asumimos que el anillo de dovelas está exactamente centrado respecto de la excavación, el fluido circula sin pérdidas en todo el perímetro y genera un diagrama que es casi rectangular. Esta pendiente solamente es el peso propio de la pasta de inyección, que no es, que es respetable, ¿no? Es el peso propio del growth. Pero la realidad es que esta hipótesis es incorrecta. Nosotros asumimos presión uniforme, pero la realidad es que la presión en la tobera se reduce por el propio flujo. Aquí el espacio anular que estamos hablando aquí es unos pocos centímetros. No estamos hablando de un espacio anular donde sea fácil inyectar. Además, esto no es una línea continua en la dirección normal al dibujo, es puntual y tiene pérdidas hacia los costados, hacia adelante y hacia atrás. Cuando uno inyecta acá la pasta de cemento y empieza a correr, la pasta de cemento tiene mucha agua y pierde parte de esa agua contra el terreno, escapa el agua hacia el terreno, con lo que la densidad y viscosidad de la pasta de cemento aquí y aquí no son iguales. Como consecuencia de esto, la presión real del contacto entre el grout y la dovela o entre el grout y el terreno depende de la deformación del terreno y de la ubicación de los puntos de inyección. Si yo quiero inyectar todo por acá, me va distinto que si inyecto por 3 o 5 o más puntos. Bien. El gráfico que está abajo muestra la distribución, que estamos asumiendo perfectamente rectangular, que se mide si uno inyecta todo el growth por arriba o todo el growth por abajo. Solo inyectar por arriba o por abajo produce dos campos de dos distribuciones de presiones que son diferentes. Esto que se ve acá asimila a esto y es cuando inyectamos por arriba. Esto que se ve acá asimila también a esto, pero cuando inyectamos por abajo, y esto en una medición trivial, o sea, no en condiciones reales de operación, sino en condiciones de modelo físico. De la misma manera, luego de la inyección, el growth recientemente colocado pierde humedad hacia el terreno, con lo que consolida. Y si consolida, o sea,
es una mezcla de cemento, bentonita y agua que pierde agua hacia el terreno, con lo que su humedad, pongámoslo en esas palabras, se reduce y por lo tanto el grout pierde volumen. Y termina interactuando con el terreno y con el anillo de dovelas, el cual se ovaliza hasta que todo el sistema alcance equilibrio. Acá hay un gráfico siempre del mismo conjunto de artículos, acá hay un gráfico en milímetros, no, en centímetros, de el espacio anular entre el terreno y el sostenimiento, o sea, el anillo, y ese espacio anular que hay entre los dos no es el mismo. Se inyectó por arriba línea negra llena o se inyectó por abajo línea punteada colorada. También los asentamientos dan distintos. Si inyecto por arriba o por abajo. También los asentamientos dan distinto para el paso del tiempo, 0, 15 y 30 minutos, por el hecho que en ese tiempo se consolida el grout y el terreno circundante, hay flujo, hay reducción de volumen, aumentan los asentamientos. Voy para atrás. Vamos a simular así la realidad de la interacción entre las dovelas, la inyección anular y el terreno. Está más o menos representada por esto y por todo esto. Antes de seguir, Ariel, decime si hay alguna consulta o comentario. Alejo, no hay consultas ni comentarios. Ok, sigo trabajando. Dale. Bien. Esto es una modelización muy simplificada en 2D y cómo se aparta la modelización de lo que se observa en una tunelera real. Si pasamos a 3D, la secuencia sugerida es, en 3D, desactivar el volumen de suelo y agua interior, activar las placas que representan el escudo de la TBM y activar simultáneamente la presión del frente, que son estas flechitas que van para allá y que representan el efecto de la presión aplicada por el EPB o por el slurry, o sea, el material que rellena la cámara que hay detrás entre el disco de corte y la tunelera. Luego hay que aplicar una contracción perimetral cónica que tiene que simular el efecto de que la TBM es cónica. Entonces aquí toca en un modelo que ahora es 3D, cuando excavamos una etapa más, nos concentramos ahora en esta etapa, hay que aplicar una contracción volumétrica así, o sea, atrás más contracción que adelante, porque en realidad la excavación no fue cilíndrica, sino que fue cónica. Bien, esa contracción perimetral cónica simula el sobrecorte o lo que es lo mismo, la forma de la tunelera. Luego toca desactivar algunas placas para aplicar la presión lateral y activar las nuevas placas, pero ahora ya no con las propiedades de rigidez y resistencia del escudo de la TBM, sino con las propiedades de rigidez y resistencia del anillo de dovelas. Un muy interesante trabajo de Besuijen presentó con unos ensayos experimentales, muestra cómo se porta la presión de poros en el terreno delante de una tunelera. Entonces el hombre lo que hizo fue, en un lugar donde había una tunelera que iba avanzando para allá, por acá adelante puso un piezómetro, que la tunelera se lo iba a comer en algún momento, puso un piezómetro para ir midiendo la evolución de las presiones en el agua del terreno a medida que la tunelera se va acercando. Y aquí tienen un ciclo típico. En el momento que arranca a perforar y empuja con los gatos,
La tunelera empujando, perforando y ejerciendo la presión EPB o slurry genera un cierto aumento en la presión de poros. Note los números, de 150 a 165. Se ve grande en la gráfica porque empieza en 150, pero en este caso particular eran 15 kPa. Avanza la tunelera todo el ancho de una dovela, de un anillo de dovelas, y para una tunelera de escudo simple, para retraer los gatos y colocar el nuevo anillo de dovelas. Durante el momento de la parada, la máquina dejó de hacer fuerza con los gatos contra el terreno y tiene la presión de EPB de tierra básicamente inmovilizada. Y lo que se observa es una rápida y fuerte caída de la presión de poros en el terreno delante de la TBM, que va rápidamente hacia la distribución hidrostática, o sea, como si la TBM hubiera estado parado ahí una semana. Noten las horas, 20 y 45, 0 y 45 son 4 horas, 4 y 45 son 4 horas más, o sea, de acá hasta acá hay 8 horas. Todo el fenómeno de caída ocurre en más o menos media hora. Y esto, de 0 a 3, esta es la secuencia medida, y esto es el consumo de espuma a lo largo de uno de los ciclos de perforación. Entonces, aquí es lo que se ve, y estos E1, E3, E5 son los puntos de los sensores que están en el frente de la tunelera. Y los sensores en el frente de la tunelera no tienen todos las mismas lecturas. Los sensores que están ubicados más arriba no están en el disco, están en la parte de atrás, que no rota. Entonces, el 9 y el E1 están siempre arriba. Esos sensores muestran menos presión que los sensores ubicados más abajo. Aquí tenemos un ejemplo que nos tocó hacer del cruce de un túnel bajo otro, en el cual analizamos diferentes estrategias. Acá hay un túnel y nosotros le pasábamos cerquita por abajo. Y en este caso aplicamos dos estrategias. Uno es aplicar la presión en el lateral del túnel, de la perforación, de la excavación. En el lateral de la excavación, hacer una imposición de una presión, o sea, algo controlado por fuerzas, y que la deformación resultante sea el resultado del modelo. O se puede simular la expansión del anillo del suelo, o sea, el efecto de contracción cónica y el efecto de expansión que reemplaza la inyección del growth. Y si aplico la presión, la deformación es respuesta, y si aplico la deformación, la presión es respuesta. Esto es más cercano a la realidad, pero también es cierto que en una tunelera real, uno sabe con mucha mayor precisión cuál es el volumen de growth que está inyectando, y lo sabe con más precisión que cuál es la presión del growth en el contacto entre dovela y terreno. Uno sabe la presión del growth en la tobera. El manómetro de inyección nos indica cuál es la presión del growth en el momento que sale de la máquina, pero después el growth tiene que correr en el espacio adular entre el terreno y las dovelas, y ahí pierde presión, y acuérdense que pierde humedad contra el terreno, con lo que aumenta su viscosidad, lo que genera mayores pérdidas, de manera que la presión que queda entre el growth, el terreno y la dovela tiene mucha más incertidumbre que el volumen, porque el volumen lo conocemos bien. Metimos tantos cientos de litros por avance de la TBM. En este caso se hicieron estos modelos, permitieron analizar presión de contacto entre dovelas y terreno, desplazamiento del túnel, esfuerzos normales circunferenciales, longitudinales y momentos circunferenciales.
Y en el túnel existente, déjenme ir para atrás, en el túnel existente, es el que estaba arriba, el hecho que lo estamos atravesando con un túnel inferior acá abajo, genera en este túnel una deformación como de viga, porque estamos quitándole un poquito de apoyo abajo. Y eso es lo que se ve acá. En esta zona no hay ningún desplazamiento a medida que se acerca a donde está instalado el nuevo túnel. El túnel existente tiene un asentamiento y ese asentamiento es el que se ve con colores acá arriba. Y ese asentamiento que produce una deformación así en el túnel, produce flexión. Y entonces el túnel termina teniendo, el túnel existente que está arriba de nuestro túnel, termina teniendo tensiones de compresión y tracción asociadas al hecho que le pasamos un túnel por abajo. Lo que están viendo abajo son los esfuerzos normales longitudinales, o sea, en la dirección del eje del túnel de arriba, porque pasamos con un túnel por abajo. Nos toca, como ingenieros, saber si estos esfuerzos normales de descompresión son suficientemente grandes como para poner al túnel que estaba existente, el túnel anterior a nuestra obra, queremos saber si ese túnel nos queda a tracción o si la descompresión producida por nuestra obra es menor que la precompresión que tiene el túnel por su propia historia de tensiones. Esto es lo que típicamente se diseña o se hace en túneles para TBM. Hay modelos más complejos, nosotros nunca hemos hecho uno de estos, y lo que se ve en este modelo mucho más complejo es que está modelado los gatos de empuje, todas las capitas, el escudo, la primera, la segunda, la tercera capa, es bastante complejo. Miren acá los elementos superpuestos, y está modelado hasta la curva de endurecimiento del grout, rigidez del grout versus el tiempo entre 0 y los 28 días que se asume que es el tiempo nominal para endurecimiento del grout. Esto es un modelo bastante más complejo. Nosotros típicamente hacemos modelos 2D y 3D aproximadamente con el grado de complejidad que se ve en esta figura, que es seriamente más simple que el grado de complejidad que se ve en la figura esta que tengo en esta pantalla. Diga. Sí, Pablo consulta cuántos nodos aproximadamente tiene un modelo como la slide 11. ¿Cuánto tiempo de cálculo toma y con qué procesador? Bueno, ahora cuando te muestre los siguientes, el caso histórico, vas a ver un caso similar a ese, y ahí en esa filmina están los nodos y elementos, porque ahora no me acuerdo en ese modelo cuántos fueron. Son grandes, son modelos grandes, pero como estamos hoy, un computador relativamente potente, pero razonable, que compras en cualquier tienda de informática, y una corrida de entre 1 y 2 días y tenés el modelo corrido. No son cosas de semanas ni de meses a esta altura. Supo ser, cuando yo hice los modelos 2D, ellos del 2001, eran simples modelitos 2D, y yo en aquel momento tenía la computadora que tenía y ninguna otra, y esos modelos tardaban días. Pero hoy no. Estos modelos 3D corren todas las etapas en el entorno de 1 o 2 días completos. ¿Hay alguna otra consulta, Ariel? No, solamente Pablo agradece. Ok, gracias. Bien. Les voy a mostrar una presentación que no voy a hacer, porque no es una presentación que agregue valor decirla, pero sí que la tengan, que es las auditorías de modelos en geomecánica. Luego de eso paso a los ejemplos de túneles. Esta auditoría se basa en este artículo, que al que me lo pida se lo doy, y que está pensada para problemas de mecánica de rocas, pero que muy bien pueden aplicarse a cualquier problema de modelación numérica
con énfasis en los de modelización de problemas de subterráneos, de túneles, pero funciona para cualquiera. Entonces, se establece un propósito de las auditorías técnicas, en el cual uno de nosotros que no hizo un modelo tiene una guía para revisar el trabajo y ver si es razonable, si tenían los objetivos bien planteados y si cumplió sus objetivos. Entonces, se propone la ejecución de auditorías independientes para agregar valor al proyecto. Entonces, acá están los temas que una auditoría técnica debería revisar: evaluar la lógica del trabajo, establecer si han sido considerados los mecanismos relevantes, que los datos están razonablemente respaldados en función del conocimiento disponible, analizar las conclusiones y estudiar la rastreabilidad de la información, o sea, hasta qué punto los datos que se han usado son verdaderos, ¿no? Los niveles de auditoría técnica son en principio 3, pero se definen 2 como auditoría blanda y auditoría dura, y depende que sea una información básica o detallada. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo 2D de un túnel. Es un modelo precioso. Si uno mira acá, el modo de falla del frente está perfectamente evaluado. A medida que va avanzando, están todos los mecanismos identificados. Pero un túnel es 2D. Lo que está dibujado acá, en realidad está representando algo que tiene longitud infinita para adelante y para atrás, de manera que cada una de estas cosas es infinita para adelante y para atrás. Eso no tiene nada que ver con un problema redondito. O sea que esto es un mamarracho insalvable e irrecuperable, independientemente de lo lindo que hayan salido los gráficos. Una auditoría técnica de un modelo numérico tiene que identificar un problema como este en primera etapa, desde el vamos, y tiene que poner la cosa, digamos, poner la tarjeta roja, poner la bandera roja para que un problema como este se corrija pronto. Aquí tienen otro caso, es un modelo de la interacción entre una mina de cielo abierto y una subterránea. Noten aquí la rotación de las tensiones principales, brutal, y eso es porque en este modelo todo el fondo del modelo está con apoyos fijos, a pesar de que se impusieron, bueno, ojalá funcione, tensiones laterales a ambos lados. Uno impone tensiones laterales en la esperanza de que el modelo se comprima al estado de tensiones objetivo. Pero si uno se equivoca y pone condiciones de borde incorrectas en el pie, bueno, sale cualquier cosa. O sea, las tensiones que uno pone en el costado simplemente van al apoyo fijo más cercano que está en el pie. Noten también que para una mina subterránea del tamaño de esto, la malla es francamente chica. La flecha que se prende y se apaga frente a ustedes representa la malla chica. Este círculo que muestra la rotación de las tensiones principales muestra el problema fatal de que fueron incorrectamente colocadas las condiciones de borde cinemáticas en la base del modelo. Esto es control de calidad. Por ejemplo, acá tenemos control de calidad de una salida de flujo y aquí vemos que hicimos una malla y la superficie freática toca el borde de la malla, pero no horizontal. Esta malla es demasiado corta, esto debió haber sido suficientemente ancho como para que esto se ponga horizontal, en vez de seguir recto para arriba. Uno también ve que la superficie freática quiebra y cambia de pendiente. Eso no está mal. Eso es simplemente el cambio de conductividad hidráulica entre un material y el otro. Después, acá vemos que está impuesta la posición del agua freática dentro del túnel. Y nosotros no podemos controlar la presión del agua freática dentro de la excavación parcial de un túnel. Esto es otro problema. Y después también vemos
unos hexágonos. ¿Ven que la presión del agua está con forma de hexágonos, como flores? Voy a tratar de dibujar una. A ver si lo logro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso en realidad no es un problema. Es el hecho que en los modelos hechos con triángulos es muy fácil generar la estructura hexagonal en la que la concatenación de nodos o de puntos de Gauss tienen esa pinta de hexágono. Eso está mostrando los puntos en los que el programa grafica resultados, que son los puntos de Gauss. Pero el hecho de que tenga esa pintita de hexágonos no constituye ningún problema. Tenemos que poder determinar que esto es un problema, que esto es un problema y que estos dos no lo son. Para el mismo problema, el estado tensional, uno puede mirar el resultado y analizar que hay un salto de tensiones entre arriba y abajo, horizontales, y eso, o movilización de resistencia al corte, y eso es producido porque el material de arriba es mucho menos resistente que el de abajo, con las mismas tensiones absolutas, está mucho más cerca de la falla. También acá se ve una zona donde el material tiene menos tensiones y acá dentro más cerca del borde, y eso es porque la malla es chica. Y después esta concentración colorada, que quiere decir que el material está en falla, es exclusivamente porque en este modelo se impuso una cohesión de 0 kilopascales y no se asumió succión, o sea, se asumió básicamente que el material acá en la superficie que no tiene tensión de confinamiento y no tiene cohesión y no tiene succión, tiene 0 resistencia. Cualquier tensión que resulte del cálculo pone al material en falla. Más ejemplos. Un modelo de túnel 2D con pernos. Entonces acá podemos calcular el modelo y poner todos los pernos. Recuerden que estos pernos representan planos en la dirección infinita hacia atrás. Y si ponemos en los pernos, para hacer las cuentas bien hechas, el perno y ponemos interfaces a los costados de los pernos y a la interfaces le ponemos un valor de reducción de la resistencia para tener en cuenta la adherencia entre el perno y el terreno, nos termina quedando esto que es un error y que es un salto con escaloncitos, un salto en el estado de tensiones porque estamos teniendo deslizamiento relativo entre el suelo de abajo y de arriba del perno, cuando en realidad el suelo es uno solo, el perno solo hay uno cada 2 metros, no es toda la longitud, pero en un modelo 2D nos pasa eso. Entonces, por ejemplo, si vamos a calcular esto en 2D, no podemos tomar un valor de reducción de la resistencia del perno por efecto de adherencia, no podemos simular eso y no nos queda más remedio que poner al perno íntimamente adherido al terreno que rodea para que quede un campo de tensiones en el perímetro del túnel uniformemente variado, o sea, sin saltos. Aquí tenemos el mismo problema y una respuesta elástica en todo el túnel, menos en esta zona que no tiene pernos. Miren la malla global y miren la densidad de la malla local para tener la capacidad de simular esta interacción, eventual interacción entre pernos y terreno. Todo esto tiene que estar dentro de un modelo que quiere simular el efecto de pernos. Calidad de la malla. Aquí tenemos arriba triángulo de 3 nodos y triángulo de 6 nodos hechos en Phase 2, que ahora se llama RC2. Y tenemos para el mismo problema un triángulo de 3 nodos mostraba una respuesta esencialmente elástica y con el mismo problema, malla y el mismo conjunto de parámetros materiales, el triángulo de 6 nodos mostraba el mecanismo, identificaba un mecanismo de falla de talud. Mismo problema, arriba y abajo, misma geometría, mismos parámetros materiales, triángulo de 3 nodos que tiene pobre calidad numérica, triángulo de 6 nodos un poco mejor, ya capaz de identificar un mecanismo que con el elemento finito incorrecto queda completamente oscurecido.
En las 5 filminas que siguen, 4 filminas que siguen, no me acuerdo cuántas, está una serie de preguntas que los autores del artículo sobre el que basé esta presentación sugieren que hagan para analizar la calidad de un modelo. Entonces tenemos 38 preguntas, de la 1 a las 11 no las voy a leer, y así las 38, y aquí están puestas en español, 1, 2, 3, 4. Imprímanlo. Perdón, no sé si Alejo, no, ahí Sí. está, no, se había trabado, no sé si fue a mí o fue a todos, por las dudas. Fue a todos. Ok, por las dudas repetí. El paper tiene un conjunto de 38 preguntas que yo pasé al español y están acá. 1, 2, 3, 4 páginas con las 38 preguntas que obviamente no voy a leer, pero les recomiendo que impriman esto y cuando hagan algún modelo interesante, por ejemplo el trabajo práctico 4, punteen a ver si han seguido razonablemente estas recomendaciones. O sea, cuando hagan el trabajo práctico 4, les recomiendo que escriban en un papelito si es que están cumpliendo con estas preguntas de Feng y Hanson para validar la calidad, el control de calidad del modelo. No de la ingeniería, no del terraplén, del modelo numérico que están ejecutando. ¿Consultas de esto? Además de que se trabó. No, no tenemos consultas. Ok, perfecto. Bueno, les voy a contar, ¿qué pasó acá? Ok, les muestro entonces ahora el caso histórico del ejemplo de la obra del túnel Lote 3, que es una obra muy linda y la tengo separada en 3 presentaciones. Voy a tratar de ir despacio por ella para que vean la obra y de paso vean cómo se usaron los modelos numéricos para tomar decisiones de diseño en esta obra en particular. Vamos, empecemos. Túnel Lote 3. Es un túnel TBM para descarga de efluentes en el Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina. Es un túnel de 11,5 kilómetros de largo, 4,3 metros de diámetro interior, dovelas de 30 centímetros de espesor y 1,4 metros de ancho, y tiene una presión interior del agua que va por dentro de 57 metros, mientras que la presión del agua que está afuera, que el agua del terreno, es menor y es de 43 metros de columna de agua. Al final del túnel se instalan 28 tubos de diámetro 80 centímetros y acero inoxidable que se hincan de abajo hacia arriba, se colocan hincados como si fueran pilotes, pero de abajo hacia arriba desde adentro del túnel. Los desafíos del proyecto es que la presión interior es mayor a la presión exterior. O sea, adentro la presión es 57 metros de columna de agua y afuera 43. Y el segundo desafío es cómo hincar caños de 28 metros de largo desde adentro de un túnel que está metido abajo del lecho del Río de la Plata. El perfil estratigráfico de este problema es tal que los suelos que son competentes, formación pampeano, en la ciudad de Buenos Aires desaparecen y el túnel corre fundamentalmente por las arenas de la formación polchense que están bajo la ciudad de Buenos Aires y siguen debajo del Río de la Plata y que están cubiertas por los sedimentos blandos recientes del Holoceno, de lo que llamamos la formación postpampeano, que son arcillas muy blandas. Bien. Típicamente, en el diseño de lo que se llaman túneles a presión, aquellos túneles que tienen más presión interior que exterior, la hipótesis clásica es despreciar la contribución del terreno. Entonces, uno asume que tiene un revestimiento primario formado por los anillos de dovelas conectados con pernos y tiene presión exterior de agua
menor que la presión interior del agua, uno tiene que asumir que los pernos pueden fallar, entonces se termina instalando un segundo revestimiento de hormigón armado moldeado in situ por dentro del anillo de revestimiento original del tubo hecho con dovelas. Pero en este caso se adoptó una hipótesis que lo hizo Rodolfo Aradas, una hipótesis agresiva muy interesante, en la cual se incluyó la contribución del terreno en el análisis de estabilidad. En vez de despreciar la contribución del terreno, se la incluyó en el análisis. Con ello, se eliminó el revestimiento interior, este circulito colorado que representa el hormigón moldeado in situ se eliminó y se pasó a considerar el conjunto de equilibrio de fuerzas tomando en cuenta la presión exterior, donde está el láser, versus la presión interior, donde está el láser, la resistencia a tracción de los pernos y la rigidez y presión de equilibrio del terreno que está alrededor del anillo. Pero esta evaluación de rigidez y resistencia del terreno tiene mucha incertidumbre y por lo tanto fue necesario complementarla con una gran cantidad de análisis numéricos, de instrumentación y de análisis de riesgo. Se hicieron modelos 3D en los que se calibró la curva de relajación del terreno durante la excavación y con eso se pudo calibrar el coeficiente beta o M-stage de los muchísimos modelos 2D que se hicieron para analizar las solicitaciones y los desplazamientos del túnel para un rango grande de hipótesis de tensiones iniciales, rigidez del terreno, rigidez de las dovelas y todo lo demás. Entonces, modelo 3D para calibrar muchísimos modelos 2D. Se analizaron varias secciones, pero digamos, las interesantes eran una que el túnel estaba enteramente en arenas y la otra que el túnel estaba atravesando arcillas. Y aquí vamos a hablar de esta sección, la 0+670, el túnel embebido totalmente en arenas del Polchense, con 28 a 30 metros de cobertura, y con estas piezométricas exterior en función de la presión del río, y la piezométrica interior dada por la operación del túnel, con lo que quedaba hasta más 15 metros de columna de agua dentro del túnel. Los parámetros del terreno que se emplearon son estos, lo dejo por si alguien quiere reproducirlo, pero es aburrirlo presentar esto. Y les cuento entonces la secuencia. Primero se ejecutó un modelo 3D completo para calibrar la relajación, o sea, para calibrar a medida que avanza el túnel, cuánto es la convergencia, la reducción de diámetro por efecto de la deformación del terreno y cuánto son las tensiones en el terreno que quedan luego de esa convergencia. Por ejemplo, aquí, para esa sección, el asentamiento de la clave dio 18 milímetros, que está asociado a un M-stage de 0,89, que quiere decir básicamente casi todo la tensión se relaja por el efecto de la excavación. En estos modelos 3D se va avanzando de a saltos y entonces la tensión efectiva vertical en el lomo del túnel tiene esta pinta que se ve acá con picos y el desplazamiento vertical también tiene esta pinta, pero esta distancia entre picos es el paso de avance, o sea, el ancho de cada dovela. De acá hay una dovela, de acá hay otra, de acá hay otra, y esto no está entre 0 e infinito, esto está entre 16 y 22. El desplazamiento promedio es la tensión efectiva vertical promedio es esta. Aprovechamos este proyecto para estudiar alternativas a las curvas de relajación, en las cuales podemos asumir un valor de M-stage menor que 1, por ejemplo 0,89, y
hacer una primera etapa en la que uno pone un beta de 0.11 o un M-stage de 0.89 y la siguiente etapa pone la dovela, una primera propuesta. Otra es aplicar una presión interior constante, uniforme. Aquí las tensiones no son necesariamente iguales en horizontal que vertical, pero acá sí, una presión interior constante. Y esta presión interior constante que sea tal que reproduzca el asentamiento vertical en la clave que daba el modelo 3D, o aplicar M-Stage como arriba, pero con un revestimiento. Entonces uno tiene aplicado la fuerza producida por el revestimiento y en la siguiente etapa tiene el anillo puesto y la fuerza no. En esta etapa no hay estructura, en esta hay dos etapas subsecuentes, esta y en la segunda está colocada la estructura. En función de esta secuencia, acá dice Halcrow, que era la empresa de Rodolfo Aradas, que fue la que hizo los primeros análisis, SRK éramos nosotros haciendo los análisis complementarios. Estos son los diferentes métodos y esto es la relación entre la compresión que quedaba en la clave del túnel versus el desplazamiento en la clave del túnel. Como ven, las diferentes estrategias dan diferentes resultados. Se concluyó que la del medio, establecer una presión constante, se descarta porque no puede ser igual en horizontal que en vertical la tensión, y que la más adecuada es aplicar una contracción con M-Stage y colocar el revestimiento en la siguiente etapa, etapa por etapa. Ahora toca calibrar el valor de M-Stage de los modelos 2D. Y aquí está el valor de M-Stage versus los desplazamientos en la clave. Como ven, hay esto que está acá, es una respuesta muy diferente a esto. Noten que para 8 milímetros o tenemos 0,7 o tenemos 0,9, y esto da bastante diferente en cuanto a tensiones de compresión en el anillo de dovelas, que era lo que queríamos saber. Luego de esta gráfica queda analizar el problema en el espacio anular, o sea, miremos el túnel de frente y tenemos el efecto de la relajación del terreno, los diferentes valores de M-Stage, siempre con el mismo procedimiento, o sea, desactivo y pongo un beta menor que 1 y coloco revestimiento y pongo el beta igual a 0, o sea, M-Stage igual a 1, y con eso tengo con esa etapa calculo para diferentes valores de beta, o sea, de M-Stage. Acá hay un montón, con HS y con HS small, hay un montón de corridas, y claro, a medida que hay más relajación, voy para atrás, a medida que el M-Stage se hace más alto, el desplazamiento se hace más grande y la tensión de compresión que queda del anillo es cada vez más chica. Quiere decir que cuando venga la presión mayor del agua por dentro del túnel, me estira el anillo y me puede abrir y romper los pernos a tracción. Por eso, tener una relajación muy alta es mala noticia. Por supuesto, uno puede poner una relajación más chica, pero eso es trampa. Uno no sabe cuánto es la relajación y uno puede usar modelos 3D para calibrar modelos 2D, pero siempre tiene una gran incertidumbre. Aquí tenemos la deformación del revestimiento y acá tenemos las tensiones de contacto kilonewton por metro cuadrado alrededor del túnel para diferentes valores de relajación. Lo mismo, aquí tenemos las tensiones de contacto también para todos los valores analizados. Y, digamos, la forma es solamente por la manera de graficar, pero es una solución continua. Con esto terminamos eligiendo, digamos, un rango de valores de relajación en donde 2D que representan la respuesta en 3D, y aquí tenemos los esfuerzos normales y momentos flexores para rangos
de los parámetros. M-stage de 0,40 a 0,90 y K-0 con 0,4 y 0,5. Como ven, esto está entre 1400 y 1800, o sea, no es tan grande, pero es bastante significativo. Y lo que están viendo aquí, que pega esto, sube y baja, representa una, déjenme dibujarlo de vuelta más grande, representa esto. Acá está el 0 y acá está el 360, que es lo que hay entre 0 y 360. O sea, es un gráfico que desarrolla los esfuerzos en el túnel. Aprovecho esta presentación para comparar los modelos 2D versus los modelos 3D. Aquí tenemos 2D 19,8 milímetros, 3D 18,5, la pinta del modelo 3D, la pinta del modelo 2D, la pinta del patrón de asentamientos en 3D no son tan parecidos, aunque los números no son muy diferentes. Y eso es porque calibramos la relajación, los asentamientos no son tan parecidos. Acuérdense que en el modelo 2D está ignorado el asentamiento producido por el frente de excavación. En un modelo 2D, lo único que puede pasar es que esto baje, mientras que en un modelo 3D, esto va a bajar porque es cabo, pero también va a bajar porque el suelo se mete, se asienta antes que la tunelera llegue, entonces el suelo se asienta para adelante y ya baja un poco. Y luego la tunelera llega justo donde está esta sección y baja más, pero baja de arriba. Esto baja porque se mete, esto baja porque le pasó la tunelera por abajo. El patrón de deformaciones verticales que obtengo en 3D y 2D no son ni serán nunca comparables. Similar para el patrón de deformaciones de desplazamientos horizontales. Aquí cualquier desplazamiento horizontal tiene que estar relacionado con el vertical, mientras que aquí no, porque el desplazamiento vertical está llamado por lo que pasa en el frente, mientras que eso en desplazamientos horizontales tiene muchísima menos importancia. Tensiones verticales dieron básicamente iguales en 2D y en 3D. Tensiones horizontales también dieron muy parecidas. Hay algunas pequeñas diferencias en la inmediatez del túnel, pero no son muy grandes las diferencias entre sí. Distorsiones locales entre 2D y 3D. Noten que el modelo 2D con elementos de 15 nodos, una malla mucho más fina, tiene una resolución mucho mayor que el modelo 3D equivalente. Recuerden que el túnel está siendo simulado como un círculo, pero que está siendo excavado por una tunelera cónica. Entonces, lo que toca es analizar el impacto de la simulación de la contracción que hay que colocar para simular la conicidad de la tunelera. Y aquí tenemos extremos absurdos entre 0,4 y 11% de contracción por efecto de la tunelera. Acá estamos imaginando que la tunelera está comiendo más suelo de lo que avanza y claramente eso tiene un impacto grande en las solicitaciones y la movilización de resistencia al corte en el túnel. Me doy cuenta en este momento que le prometí a uno de ustedes el analizar cuántos nodos y elementos. Pensé que estaba en la presentación y no está, pido disculpas, realmente no me acuerdo, pero tienen que estar esperando que esto esté en el orden de las docenas de miles de nodos y elementos. Y bueno, va pasando el tiempo, pero cuando hicimos estas corridas hace 2 o 3 años, toda la secuencia completa en 3D podía tardar un par de días, o un día, o algo por el estilo. Bueno, el túnel se construyó. Sí, adelante. Sí, no, hay una pregunta que te la digo ahora para que no se adelante tanto. Pregunta Héctor, ¿cómo se hace para analizar la información para M-Stage menor a 1? ¿Se suspende la corrida? No, se hacen corrida con beta. ¿Se acuerdan del método beta que usaron en la modelización de excavaciones y que van a tener que usar también en la del terraplén, creo? Se hace la corrida con el método beta que vimos en la clase 2, creo, no me acuerdo.
Asegúrate, Ariel, asegúrese todos que todos los muchachos recuerdan y usan el método beta bien. Tema para la práctica, ¿ok? Tema para la práctica y bien importante. Gracias por la pregunta. Che, Ariel, y cuando aparezca una pregunta, interrumpime al toque, no esperes que me largan muchas filminas. Dale. ¿Algo más? No, que Pablo, perdón, Héctor dice que ok. Dale, ok, fantástico. Bueno, miren cómo quedó. Resultó que nosotros graficamos normales entre 1200 y 1800, pero cuando ponemos los puntos tales como fueron medidos con strain gauges en las dovelas instrumentadas, los esfuerzos normales tuvieron todo esto, o sea, una enorme dispersión por afuera de nuestro rango, y los momentos flexores anduvieron mucho mejor, pero igual, algunos desvíos grandes, ¿no? Nosotros estuvimos midiendo entre más y menos 20 o 25, y acá es representativo de un menos 60. No todos los puntos están en una misma sección, ¿eh? No todos los puntos están en una misma sección, corresponden a diferentes anillos, pero muestra el rango de incertidumbre de nuestras predicciones. Avanzando la obra, se vio que la presión del frente que estaba diseñada e instalada en los primeros anillos era insuficiente para controlar la operación de la máquina y las presiones de compresión en los anillos, y hasta un cierto anillo se hizo esta distribución de presiones. ¿Se acuerdan? Lo voy a dibujar igual para que lo recuerden. ¿Se acuerdan que lo dibujé así? Pero para que sea igual tiene que ser azul. Lo dibujé así hoy versus una realidad que dibujaba así en colorado. La presión en el lateral del túnel. Ese gráfico era para la presión en el lateral. Bueno, esto está para la presión en el frente. Hasta el anillo 147 fue una cierta presión, y a partir del anillo 147 se aumentó la presión en el frente para inducir una mayor compresión reducir los asentamientos del terreno y por lo tanto inducir una mayor compresión en el anillo. Los asentamientos en el terreno no tienen la menor importancia, porque estamos hablando abajo del lecho del Río de la Plata. ¿A quién le importa que el lecho del Río de la Plata se mueva 1 centímetro, 2 o 5? Pero la presión del terreno sobre el túnel, mientras mayor fuera, era mejor para asegurar que las dovelas del túnel quedaran comprimidas y que, por lo tanto, el túnel no quedara a tracción cuando la presión del agua interior fuera mayor que la presión del agua exterior. Analizamos también frentes mixtos, porque la tunelera iba a trabajar todo en arena o a lo sumo en esta condición en la que un poquito del lomo del túnel quedaba en arcillas, pero luego se cambió la traza y se la elevó un poco, con lo que una parte del túnel se ejecutó así, con la tercio inferior del túnel apoyado en arenas, pero los 2 tercios superiores apoyados en arcillas blandas. Del modelo 3D se simuló con todo arena, todo arcilla, 80% de arena, 70% de arcilla, y si en este caso seguís manteniendo que la carga, la presión de los gatos contra el frente genera una compresión uniforme del frente, el túnel cabecea, mientras que si se baja el centro de gravedad una cierta cantidad, el túnel cabecea menos, y si se baja el centro de gravedad un poco más, el túnel camina recto. Algo innecesario, ya el operador de la máquina se da cuenta solo, sin modelos numéricos, que hay que reducir la presión en la fuerza en los gatos superiores y aumentar la fuerza en los gatos inferiores para lograr contrarrestar el hecho de que el túnel está trabajando en un frente mixto. Bien. También en el frente mixto analizamos la ovalización de la cola del escudo. ¿Permiso? En estas condiciones, la presión que ejerce el terreno sobre el escudo de chapa que forma el lateral de la máquina es muy diferente arriba que abajo,
Y uno de los modelos que se hizo fue evaluar hasta qué punto se ovaliza el escudo de chapa que forma el lateral de la TBM, porque se encontró que la ovalización era bastante significativa y en algún punto la chapa terminaba tocando la dovela de hormigón interior. Bueno, con esto termino la presentación general de la obra. Esta es una foto del túnel durante su construcción. Después que está construido, se van las vías, se van todas las conducciones laterales por las que avanza, se mandan materiales y agua y todo esto, se van los cables y este túnel queda todo lleno de agua. ¿Qué es lo importante de este túnel? Que por diseño se eliminó el revestimiento interior de hormigón moldeado. O sea, acá no se puso otra capa de hormigón con armaduras continuas, sino que esto es la obra final. Entonces vamos a esta instalación de los risers. Bueno, esta filmina es igual que la anterior, es para presentar el proyecto. Y ahora les cuento el procedimiento constructivo de lo que se llamaron risers. Tubo de acero inoxidable, hincados de abajo hacia arriba, a presión a través del suelo. Estos tubos tenían un montón de tecnología para asegurarse que entraran. Primero, gatos fuertes, una máquina importante para hincarlos, y después en la punta la capacidad de inyectar agua a presión para producir la licuación local del terreno en el caso que fuera necesario. Nuestro trabajo consistió en estimar la fuerza necesaria para hincar los tubos, analizar los riesgos de la maniobra y las consecuencias posteriores al hincado. Antes de la ejecución de esto, que fue un prototipo, no había experiencia anterior, no se sabe de experiencias anteriores similares a esta en la construcción de tubos en el terreno. Se ejecutaron ciertas investigaciones. Se hicieron ensayos CPT en el lecho del Río de la Plata, en posiciones similares a las esperadas para los tubos, y después se hizo todo un proceso de diseño en Italia que incluyó dos ensayos de gran escala, uno en el cual se analizó el comportamiento voy para atrás, el mecanismo de unión entre tubo y túnel para que el tubo pasara, pero no entrara agua. Cada dovela de estas especiales tenía incluida la cabeza con la que se iba a hacer la maniobra de hincado, y entonces esa cabeza fue hincada en un tacho lleno de arena a presión para comprobar que arena y agua a presión, para comprobar que funcionaba y que no se rompían las juntas y que entraba agua o arena adentro del túnel. Y después otro ensayo a una escala aún mayor, que era exclusivamente para ver cómo funcionaba la máquina que iba a hacer la operación de hacer la hinca, que es esta máquina blanca que está acá y vamos a volver a ver un poco más adelante. Este fue un tramo de túnel de escala 1 en 1 y esta es la máquina que efectivamente se usó en la construcción del túnel. El perfil geotécnico en la zona de los risers era esencialmente suelos de transición seguidos por barros porque se había levantado la traza del túnel, pero en algunos lugares quedaban todavía un tramo de arena que había que pasar antes de entrar en los suelos de transición, que eran menos competentes. La siguiente filmina muestra una cámara de video en cámara rápida que muestra la instalación de uno de los tramos de estos túneles por hinca. O sea, van a ver a la máquina funcionando. Ahí va. Lo que están viendo está acelerado 60 veces, o sea, cada minuto corre en un segundo. Lo que están viendo dura aproximadamente un minuto, o sea, una hora.
y fue un tramo avanzado y ahora, bueno, se repite todo el proceso. Bien. Uno de los problemas que identificamos fue que cuando uno hinca de abajo hacia arriba a través de arcillas, esa hinca produce un aumento de la presión de poros, porque es una operación no drenada. El aumento de presión de poros de la arcilla produce luego una disipación, claramente consolidación. Y esa consolidación de las arcillas en un caño que está con agua del río arriba y la parte de abajo en el aire, o sea, metida dentro de un túnel pero sin ninguna fuerza normal, toda esa cosa produce un asentamiento producido exclusivamente por la reconsolidación de la arcilla. Entonces, estamos diciendo, tengo un túnel, tengo el lecho del río y tengo agua acá arriba. Entonces, hinco hasta que aparece en el lecho. No aparece en superficie, está solo en el lecho, y ahora tengo 2 o 3 metros de presión de agua acá arriba, y todas las arcillas del perímetro lateral tienen alta presión porque cuando pasó el tubo, empujó la arcilla hacia los costados, es una hinca. Entonces todo este suelo queda fuertemente comprimido con alta presión de poros. A medida que la presión de poros de este suelo que rodea el caño se disipa, tenemos un tubo que tiene su propio peso, el del tubo, más tiene el peso de la tapa que tiene la presión del agua encima. Y abajo está del aire, no tiene ningún apoyo de abajo hacia arriba distinto de la fricción en el terreno. Y por supuesto, la fricción en el terreno es enorme, pero si el terreno en la reconsolidación que viene después de estas presiones de poro se quiere mover 10 milímetros acá, 15 acá, 5 acá, el tubo va a bajar un poco hasta que todos los puntos del tubo se asienten lo mismo y puede ocurrir que termine con una zona en la que la fricción va para arriba y otra zona en la que fricción va para abajo. La suma de toda la fricción a lo largo del túnel tiene que ser igual al peso propio del caño y la fuerza del agua que actúa sobre la tapa del caño en la punta superior. Bien. Entonces, hicimos el análisis del esfuerzo normal que podría ocurrir en el túnel, en cada caño, cada riser, por este efecto de deformación diferida, de reconsolidación y de fricción negativa asociada en los estratos de arcilla. No es un problema simple. Para hacer este análisis, la discusión conceptual que planteamos en ese momento es, esto va a pasar, uno lo hinca el tubo y el tubo va a bajar 10, 15 milímetros, 20, 50, no sabemos, pero va a bajar. Así que cuando terminas de hincar el tubo, no lo claves a la dovela. Cuando tenemos el túnel y tenemos el tubo acá adentro y lo metemos para arriba y agarramos otro y lo metemos para arriba, terminamos teniendo esto hasta arriba los 28 metros. Pero cuando termina, en el momento de terminar, sabiendo que esto va a volver a bajar 5, 10, 15 milímetros, algo, no conviene atar el caño al túnel, porque entonces ya impedimos que baje, pero se produce una fuerza normal, bestial, sobre el anillo de hormigón. Y no queremos eso. Prefiero que el caño baje 5 o 10 milímetros y después lo vinculo al anillo. Bien, eso fue un debate, presentamos eso, no lo vinculen, demostrarlo, discutimos, empezamos a hacer modelos. Y entonces hicimos la simulación del hincado, haciendo una expansión cilíndrica no drenada para inducir las presiones de poros en el suelo del lecho del Río de la Plata. Activamos el túnel, ahí quedó el túnel activadito ahí adentro, y esperamos la disipación de las presiones de poros, con lo cual se pudo estimar el asentamiento de los risers. Esto nos vino bien para hacer una validación previa, porque al hacer esto, simulamos simplificadamente la instalación de un tubo de acero inoxidable hincado a lo largo del lecho del río, que es exactamente lo mismo que un ensayo CPT, ensayo de cono,
que es un tubo de acero inoxidable hincado por fuerza estática en el lecho del río. El tubo de CPT va de arriba hacia abajo. El riser va de abajo hacia arriba. Eso es una diferencia. Pero para la generación de presiones de poros, con nuestros modelos, aquí están superpuestas las presiones de poros en negro de los ensayos de CPT y en el mismo lugar cuánto era nuestra predicción de las presiones de poros inducidas por los risers. Claro, es lógico que es muy parecido porque estamos usando los CPT para calibrar los modelos y el riser es una inca de un caño y el CPT es la inca de un caño, son problemas muy parecidos. Con esto se calculó el asentamiento de los 28 risers, creo que eran 28, risers, no me acuerdo. Bueno, con la traza original y teníamos que muchos no se asentaban nada y unos pocos, pero muy pocos, creo que 1, 2 o 5, se asentaban más de 30 milímetros. La mayoría se iba a asentar la nada misma. Pero la realidad es que, como se acuerdan, la traza se elevó y el túnel quedó más alto, o sea, quedó con menos arena entre el lomo superior del túnel y los barros blandos. Y entonces, lo que iba a hacer que todos los risers se asentaran casi cero, se convirtió en que los risers se tenían que asentar muchísimo más. Todavía algunos se asentaban pocos, pero una gran mayoría se iban a asentar una cantidad significativa, de 10 a 40 milímetros. Estos modelos te permiten calcular los esfuerzos normales en los caños por este fenómeno, los esfuerzos normales en los caños, en los tubos, los risers, asumiendo que lo voy a atar o que no lo voy a atar al riser, al anillo de hormigón. Y acá está el resultado. Entonces, para cada uno, disculpen, ahí falló esto, para cada uno de los espesores asumidos de arena, túnel, arena, barro, en función de este espesor, cuando el tubo pasa, la fricción de la arena puede hacer que no llegue nada de carga al anillo, o puede hacer que llegue, si el espesor de arena es muy pequeño, puede llegar mucha carga al anillo si es que vinculo el riser con el anillo. Bueno, entonces aquí tengo más grande es más compresión, o sea, para abajo, y aquí tenemos el espesor, el esfuerzo normal que podría llegar al anillo en función del espesor de arena, y claramente a medida que aumenta el espesor de arena, baja el esfuerzo normal que llega al anillo, pero también tenemos el esfuerzo normal en el propio caño, que ocurre en alguna altura. Entonces, si yo tengo el caño así de alto y lo tengo puesto aquí, y tengo arena de acá hasta acá, el esfuerzo normal puede dar así. Y entonces yo identifico cuánto es el esfuerzo normal que llega al anillo, que me puede romper el anillo de hormigón, y cuánto es el esfuerzo normal en el propio caño. El esfuerzo normal en el propio caño es básicamente constante. Sin importar el espesor de arena, el esfuerzo normal en el caño es más o menos constante. Este número, 200 toneladas en un caño de 80 centímetros de diámetro, con 20 o 30 milímetros de espesor de pared, número despreciable para el caño. Pero 200 toneladas no es despreciable como fuerza concentrada en la clave de un anillo de 30 centímetros de espesor y 4 metros de diámetro. Bueno, el comportamiento real de los risers está dibujado ahí para los primeros 30 y pico de días, y la línea colorada punteada y azul punteada muestran los extremos de nuestros análisis. O sea que, digamos, los risers se portaron más o menos bien dentro de nuestras previsiones. Antes de seguir, escuché ahí ruido, yo no sé, Ariel, si hay algún comentario o alguna pregunta. No, no hay ningún comentario. Ok, con ruido de acá entonces, algo sonó. Perfecto. Siguiente, Fulmina. ¿Por qué no conviene vincular los risers al túnel? ¿Por qué nos convenía dejar los caños colgados del suelo pero sin atarlos al túnel?
porque si no lo hacemos, si no los atamos al túnel, el riser en vez de bajar 15 milímetros baja 40 milímetros, pero no es ningún problema en un caño de 28 metros de largo. Pero la compresión, el esfuerzo de compresión en el propio caño cae de 2.500 a 1.200, o sea, el esfuerzo de compresión en el riser en sí mismo cae a la mitad y se elimina la carga sobre la dovela. Por eso no conviene. Sin embargo, perdimos, ¿eh? Nosotros hicimos este análisis, pero dijeron, bueno, esperen si quieren un poquito que se estabilice, pero después lo conectan. No dejen el caño colgado del aire, o sea, colgado de los suelos, sin vincularlo al túnel. Algo con lo que yo no estaba de acuerdo, pero bueno, se hizo. Perdí esa discusión. Bien, aquí tenemos espesor de arena, desplazamiento del riser, cuánto había que esperar que bajara, y para más de 4 metros básicamente el riser no baja, o sea que la fricción de 4 metros de arena equivale a la fricción negativa de toda la arcilla, pero para menos va creciendo el asentamiento. Bueno, y el esfuerzo normal en la mitad de abajo. Y acá está marcado el escenario del esfuerzo normal sin y con creep para dos condiciones geotécnicas muy diferentes, ¿no? Arcillas en todo el espesor con un poquito de arena o arcilla-arena, arcilla-arena. Son dos, el riser 1 y el riser 3 muestra que dan distribuciones muy diferentes. 0 el esfuerzo normal abajo si no lo conecto y bien grande el esfuerzo normal abajo si lo conecto. 0 o 2.500 el esfuerzo normal es máximo en el contacto con el anillo de hormigón. 250 toneladas es un lindo número para que se aguante un anillo de 30 centímetros de espesor y 4 metros de diámetro. Bien. ¿Puedo hacer una consulta? Dale. Si no entendí mal, algunos risers no estaban cargados y otros muchos. No, ninguno de los risers está cargado. Todos los risers están rodeados por suelo que se consolida y se asienta. Cuando el riser tiene suelo malo que se asienta, pero suelo muy bueno abajo que resiste, la fricción para abajo de la fricción negativa se contrarresta dentro de la longitud del caño con la fricción positiva y abajo no llega nada. Pero okay. si tenés mala suerte y tenés todo suelo malo que asienta y no tenés nada de suelo bueno abajo que te aguanta, esa te la comes vos. Claro. Entonces tus opciones son, yo tengo mi dovela que tiene un agujero, yo dejo que el caño pase. Entonces, con todo suelo malo, esto se asienta a 40 milímetros. Pues una vez que se asienta a 40 milímetros, se acabó. El suelo no se va a seguir considerando metros y metros. Entonces, me tengo que comer que el caño se mete 40 milímetros, 4 centímetros, más adentro del túnel. Y a mí, ¿qué me importa? El túnel tiene 4 metros de diámetro. Pero si me emperro en atarlo, en vez de asentarse 40 milímetros, lo até acá y lo soldé. Y ahora me como un esfuerzo de compresión acá abajo de 250 toneladas. Mira qué chiste. Para un caño de 30 centímetros de espesor y 4 metros de diámetro. 250 toneladas como carga concentrada. Un número. Hay que hacer la cuenta para ver lo que te da en solicitaciones de la estructura anillo, ¿no? ¿Se entiende? Sí, o sea, cuando hablas de la fricción negativa es ese suelo malo que se colgó de los risers. Claro, se cuelga el riser si el riser está apoyado. Si el riser está flotando, se hunde con el suelo malo un poquito y ya, y después se acabó. No es una consolidación de metros, son solo 30, 40 milímetros y nada más. Claro, entendido. Ok, bueno, aquí Ariel, aquí presente, que después se los puede comentar mejor, hizo un análisis de Point Estimate Method del comportamiento de los risers a lo largo de un año, haciendo valores medios y desvíos de los parámetros, de algunos parámetros centrales para estimar la respuesta de estos risers, para ver el error asociado. Y produjo una campaña y asentamientos en el cual la velocidad con la que se produce el fenómeno queda básicamente controlada por la conductividad hidráulica, o sea, por la permeabilidad, y después de haber ajustado la conductividad hidráulica, ajustando todos los demás parámetros, igual no pudo llegar a simular lo medido versus lo que dan los modelos. No es que da horriblemente mal, pero no da igual. Y aquí tenemos la predicción a un año. Esto fue lo que ocurrió.
y esto es el rango de ajustes de las mediciones, de las estimaciones de extrapolación a un año que se pudieron hacer con análisis probabilístico. Yo no sé, Ariel, si después en la práctica, cuando estén jugando con esto, querés volver sobre esto y explicarlo un poco más. Fíjate. Sí, en realidad quizás es algo que ya comenté hace una semana o dos, hablamos de los trabajos finales y yo les comenté que este fue mi trabajo final, entonces algo llegué a comentar. Pero excelente. no puedo retomarse. Dale, bárbaro. Muy bien. Y por último, vamos a hablar de la última presentación de este mismo proyecto, haciendo algunos retroanálisis a medida que se hizo la obra. Aquí vamos con los retroanálisis. Misma filmina, estas no las salteamos, la descripción del proyecto. Bueno, y este es un video que muestra la cinta transportadora con la que se extrae el suelo. Se suponía que íbamos a estar extrayendo pura arena, y ahí se encontraron terrones de arcilla, en realidad de arcilla ubicada debajo de la arena de Polchense, arcilla del Paranaense, un suelo de 12 millones de años. Ahí lo tienen. Todo el sistema estaba pensado para excavar arena y está excavando arcilla y se queda ahí trabada. Imagínate si vinieran más. ¿Qué señal hizo este muchacho? Movió con la mano, con el cuello y se señaló el cuello diciendo cortá, cortá. ¿Saben qué quiere decir cortá? Cortá quiere decir que la cabeza rotatoria de una máquina de 65 millones de dólares que cuesta $200.000 por día operar, tiene que parar para que este muchacho con una pala y 2 fierros le saque los terrones de arcilla así a mano, porque todo el sistema estaba pensado para arena y no para arcilla. Mirá el problema en que se metieron. ¿Por qué no sigue viniendo arcilla? Porque pararon la operación de la TBM. La cinta sigue moviéndose, pero no trae suelo. Si trayera, lindo problema tendría esta gente ahí abajo. Bueno, lindo video de cómo un desvío aparentemente menor se puede convertir en un problema de producción mayúsculo. Estos minutos, la máquina no perforó y el túnel no avanzó. Que es una cosa bastante cara, tener la máquina parada porque alguien está jugando con una pala y un pico. Bien. Ok, se encontró arcilla. ¿Y cómo impacta esta arcilla en el diseño original? Hicimos un retroanálisis estadístico. Todo esto es trabajo fundamentalmente de Nicola Banda. Bueno, la mayoría de lo que mostré sobre este caso es trabajo de Nicola Banda. Bien, se hizo una predicción estocástica también con Point Estimate Method, asumiendo unas ciertas variables aleatorias que incluían parámetros del terreno, resistencia del hormigón de las dovelas y cota del río, para calcular una esperanza de la respuesta en función de estos parámetros. Entonces, acá había unos ensayos triaxiales hechos y después, jugando con los parámetros elegidos, toda esta gama de colores mostraban la variación de triaxiales simulados con los diferentes parámetros. Así que la gama de líneas finitas negras tienen que simular este triaxial negro, las gamas de líneas finitas coloradas el triaxial colorado y la gama de líneas finitas azules el triaxial azul. Como notan, todas estas quedaron del lado de arriba, que decir que evidentemente el ángulo de fricción interna que usamos para la simulación está un poco del lado de arriba de lo seguro, porque el ensayo nos quedó contra la cota inferior. ¿Qué quiere decir? Pues cambiamos phi' entre un valor mínimo y un valor máximo. Ok, pero si entre el valor mínimo y el valor máximo, el valor medido justo te queda igual al mínimo, puede ser que haya tenido mala suerte, pero también puede ser que tu rango mínimo máximo haya quedado un poquitito sobredimensionado, dado que para presiones de confinamiento baja pega bien, abajo pega perfecto, acá pega un poquito conservador y azul queda claramente como cota inferior al resultado experimental, da la impresión que el phi' medio que elegimos era un poco alto. Bueno, con todas estas series de cuentas hizo primero un modelo 3D con los parámetros medios, o sea, no medio más desvío, sino los valores medios, para analizar la respuesta del anillo, de un cierto anillo, que de un asentamiento y una presión efectiva vertical en la clave, y
Bueno, con estos valores se calibraron curvas de relajación para todo el rango de variación, media más desvío, media menos desvío, de todos los parámetros. O sea, acá tenemos una cantidad, déjeme para atrás, tenemos 64 permutaciones al hacer la media más desvío y media menos desvío de a uno de todas estas variables, 2 a la 6, y entonces tenemos 64 curvas que relacionan el desplazamiento vertical con el valor de Mestage. Y también 64 curvas que relacionan el valor de Mestage con la presión efectiva vertical. Entonces, entrando con el desplazamiento vertical para valores medios del modelo 3D, queda un rango posible de Mestage entre acá y acá. Entre 0,35 y 0,60 se eligió como rango posible. Y si uno toma el valor medio del valor de Mestage, el valor medio, baja, choca todos estos juntos y va y busca el valor medio, le pega a la presión efectiva vertical media que da el modelo 3D. Entonces, esto está diciendo que con todo este análisis en el que se van perturbando las variables aleatorias de a una, se ve un rango de Mestage entre acá y acá, y la presión efectiva media cambia entre acá y acá en función del rango dentro de este rango. Bien. Comportamiento real del anillo 237 sacado de la medición de monitoreo, entonces permitió de esta medición hacer un retroanálisis para este anillo en particular de los esfuerzos normales medidos menos el rango de esfuerzos normales predichos. Noten lo mal que va. Este punto tiene el doble de esfuerzo normal que el que hubiéramos medido nosotros, hubiéramos predicho nosotros en el modelo numérico. Es lo que hay. Para los momentos flexores, en cambio, está un poco mejor. ¿Para qué sirve esto? Porque esto permite saber, calibrar cómo se porta el túnel cuando lo estoy construyendo, que es cuando mido estas cosas. Y si ahora le agrego adentro del túnel el peso del agua y la presión del agua del túnel, voy a la condición de operación. Se agrega el agua con su peso, entonces va a haber más asentamientos, y se agrega la presión interior, con lo que el esfuerzo normal que estaba entre 1800 y 2300 pasa a estar entre 50, que es básicamente 0, y 350. La compresión del anillo cae casi a 0. Si le sumamos el efecto de los momentos, en el punto que tengo la mínima compresión, tengo este momento, puedo llegar a tener una sección de un anillo a tracción. Y cuando miramos los asentamientos, hay inversión de los momentos flexores y el asentamiento y el túnel se va para abajo. Pero se va para abajo, lógico. Ese es el túnel de 4 metros de diámetro, tiene 12 metros cuadrados, metros cúbicos por metro lineal de agua. O sea, 12 toneladas por metro lineal del peso del agua que va adentro. Además de la presión interior, está el peso del agua adentro del túnel. Se hizo lo mismo para otro anillo, el 497, que tiene muchísimo menos rango de variación, porque tiene condiciones geotécnicas muchísimo mejor conocidas, o sea, tiene muchísima menos incertidumbre. Sigue yendo mal. Acá están los esfuerzos normales predichos por el modelo. Estos valores son los esfuerzos normales medidos en este anillo. Los momentos flexores sí dieron razonablemente bien. Entonces se vuelve a predecir el comportamiento en etapa de operación y se encuentra con que la probabilidad de que el túnel entre en tracción es significativa. 0 es compresión igual 0, 100 es más 100 de tracción. Eso de tracción media en la sección. La sección, el esfuerzo termina siendo de 100 kilonewton por metro de tracción. Y ahora hay que sumar el efecto
del momento flexor. O sea que la probabilidad de que se nos abra una junta entre dos velas es significativa y que el perno que las une quede a tracción tiene probabilidad significativa. Con esto puesto aquí, predicción de etapa de operación, también tenemos el asentamiento calculado como el gesto está todo rodeado de arena, el menor asentamiento que el túnel que quedaba rodeado de arcilla y no llega a producirse una inversión de momentos flexores. Con la campana de resultados de esfuerzos normales y momentos flexores, se puede hacer la cuenta de la probabilidad de que la fuerza de tracción resultante en los pernos exceda la capacidad mecánica del perno. Y terminó dando, y toda esta cuenta es el resultado de las 64 iteraciones, y terminó dando que la probabilidad de que entre a tracción, que un perno entre a tracción, la probabilidad es como 60%, ¿ok? No es que no va a haber tracción en los pernos. Sí va a haber tracción en los pernos, probabilidad 60%. La probabilidad que la tracción sea tal que se supere la resistencia a la tracción del perno y que el perno se corte es del orden de 10 a la menos 6 comparable con la aviación civil. O sea, no, va a entrar en tracción, no podemos predecir razonablemente que el perno va a tener una tracción tal que se rompa. Adicionalmente, Nico hizo algunos retroanálisis de parámetros de la TBM, porque la TBM tiene una cantidad de mediciones indirectas del comportamiento del suelo que son interesantes. A medida que vas avanzando, vas registrando minuto a minuto el empuje de los gatos, de cada gato, los desvíos de la máquina, si la máquina cabecea para arriba o para abajo, lo que haga, el torque, el momento torsor necesario para que la máquina avance y el volumen de growth que vas consumiendo para mantener el contacto entre el túnel, entre anillos y terreno. Si uno toma todos estos datos y hace un poco de ingeniería de datos de ellos y los interpreta sistemáticamente, es posible identificar riesgos geotécnicos durante el avance. Por ejemplo, ¿por qué se clavó? Se llegó. Por ejemplo, aquí tienen dos sensores, otros dos sensores y otros dos sensores de presión en el frente de la TBM. Así leían los dos de arriba, así leían los dos del medio, así leían los dos de abajo. Y de los dos de abajo, uno tenía muchísimo ruido, lo descartó Nico, y con los demás hizo un análisis de frecuencias de la señal del sensor. Por ejemplo, el sensor número 1 que está acá arriba, este es la señal tiempo-historia, mira que va avanzando el túnel, cómo era el pulso del sensor, y de esto, un Fourier hizo un análisis de frecuencias y detectó que en este lugar, ven que la presión aumentó y además la frecuencia cayó. En vez de moverse muy rápido, se empezó a mover menos rápido. En esta escala no se ve, pero fue así. Ahí nos quedó el análisis de frecuencia en esta progresiva. Cuando mirás esta mancha, que es un análisis de con qué frecuencia vibraba la lectura del sensor de presión, y además mirás que hay un escaloncito del sensor de presión, eso es en el mismo momento que el túnel atravesó las arcillas. Por supuesto, si tenés la cinta transportadora, la arcilla la ves. Pero ¿cuánta otra información está contenida, está escondida en estos sensores y estos datos? Empuje de gatos, desvío de máquina, torque, volumen de growth, estas señales de los diferentes sensores. Todo eso muestra que se puede sacar mucha más información de los parámetros que mide la máquina cuando opera, y eso es un lindo paso adelante en la ingeniería de túneles TBM. No es un invento nuestro, hay mucha gente estudiando este tipo de cosas y hay muchas cosas desarrolladas, pero bueno, es lindo e interesante ver que en un caso particular de un túnel que nos tocó hacer recientemente, pudimos comprobar que hay valor adicional escondido en las mediciones de los sensores en este túnel TBM.